El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús dijo a los judíos: mis ovejas escuchan mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy la vida eterna y no perecerán jamás. Nadie las arrebatará de mi mano. Me las ha dado mi Padre, y Él es superior a todos, y nadie puede arrebatarlas de mi mano. Y nadie puede arrebatarlas de la mano del Padre. El Padre y yo somos uno. Palabra del Señor. Queridos hermanos y hermanas, en este cuarto domingo del tiempo de Pascua, es conocido tradicionalmente como el Domingo del Buen Pastor, evidentemente porque el texto que se lee en este domingo del Evangelio es el que hace alusión al Buen Pastor en el Evangelio de Juan, y también por la lectura que acabamos de escuchar en el Apocalipsis del libro también de Juan, donde Jesús es el Cordero inmolado que da la vida por sus hermanos y que da la vida por la humanidad entera. Recordar que Dios ha sido siempre y será eternamente el buen pastor, que ha salido de sí mismo para entregar su vida en Cristo Jesús por la salvación de la humanidad, es darnos cuenta del amor tan grande que Dios nos tiene y de la gran posibilidad que tenemos todos de vivir los sentimientos que Cristo Jesús ha tenido para con cada uno de nosotros al salvarnos sin mérito alguno. En el conjunto del Evangelio de Juan, este pasaje aparece tras el signo del milagro de la curación del ciego de nacimiento y el debate que suscita a propósito de este signo. Jesús quiere hacer comprender a los dirigentes judíos que Él es el Mesías esperado, el que lleva adelante la misión como luz del mundo y buen pastor. Él es el único que viene a iluminar al mundo que yace en tinieblas y en sombra de muerte. Él es el único que viene a dar la vida, que viene a dar precisamente la vida de sí mismo por la salvación de la humanidad. Es el Mesías esperado, el Mesías anunciado, el buen pastor. En la lógica de la vida de todos los días, un pastor cuida su rebaño, y bien es cierto que éste le conoce a sus ovejas y las ovejas le conocen a él, no con un conocimiento intelectual, sino que el pastor les conoce por el interés que tiene por las ovejas, y las ovejas le conocen por instinto, porque escuchan su voz, porque escuchan su silbido y porque se sienten protegidas por él. Pero el pastor siempre tiene la mirada en sacar un provecho de las ovejas, de tal manera que cuando llegue el tiempo de esquilarlas, pues vende la lana y se hace de un buen dinero. De ahí, ¿verdad?, el término que nosotros utilizamos, una buena lana, ¿sí? Porque esta cuesta y entonces pues se hace de un buen dinero. O bien el pastor la cuida, la engorda, pues para que dé buenas crías y el rebaño crezca.
o para tener una buena carne, o para tener una buena leche, o para tener un buen queso. Entonces, esa es la perspectiva humana de cuidar, de pastorear, de proteger, porque yo voy a sacar un provecho. Dios en Cristo Jesús es el buen pastor que no saca ningún provecho por cuidar a sus ovejas, sino que se da, se entrega, ¿sí? Siempre es importante darnos cuenta. Los judíos no entendían esto. Yo no sé si nosotros lo entendemos, ¿sí? Ellos parecen no entender y vuelven a preguntarle si Él es el Cristo. Jesús responde utilizando la imagen que aparece en el Evangelio de hoy. Jesús se identifica mejor con la figura del pastor bueno que con la de Cristo, es decir, Mesías. Sobre todo en ese momento, sobre todo entonces podía dar pie a expectativas ambiguas o desenfocadas sobre su persona. Pero se habla a los judíos desde una imagen del Antiguo Testamento. No olvidemos, ¿verdad?, pues que precisamente el pueblo de Israel era un pueblo de pastores. Sabía este lenguaje, conocía esta experiencia. Entonces Jesús, ¿qué es lo que hace? Tomar una imagen de la cultura, de la vida cotidiana, de la vida de todos los días, para hacer entender a aquellos que estaban a su favor y los que estaban en contra, que Él no venía solamente por los que estaban a favor suyo, que Él no venía solamente por aquellos que se abrían a una gracia salvadora, que Él no venía solamente por aquellos que simpatizaban con sus palabras, sino que venía por todos y con todos. Por eso habla a los judíos desde esta imagen del Antiguo Testamento, aplicada especialmente a Dios, que recordaba la alianza y evocaba el cuidado de Yahvé hacia su pueblo. Qué hermoso cuando nosotros descubrimos en la Sagrada Escritura que Dios es el buen pastor, que es el pastor que cuida sus ovejas, que es el pastor que es capaz de dejar las 99, y esto pareciera una locura. ¿A quién se le ocurre, si yo ya tengo aquí aseguradas 99, qué voy a ir a buscar una que me falta? No, Dios no tiene esos sentimientos. Él no puede permitir, Él no dejará que se pierda ninguno de los que Él ha creado, y Jesús dirá: no permitiré que se pierda ninguno de los que el Padre me ha dado. Entonces es una lógica que no entra en nuestros esquemas, y mucho menos en la actualidad. No logramos entender, ¿verdad?, como si yo tengo aquí 99 ovejas, voy a buscar una que no sé dónde anda, que a lo mejor se desveló toda la noche andando en los antros, andando en el peligro, andando borracho, borracha, y a esa voy. No es la lógica del mundo, es la lógica de Dios, que nos recuerda ese amor, que nos recuerda esa misericordia, que nos recuerda esa ternura, cómo Dios es capaz, ¿verdad?, de dar esta figura del buen pastor, abajándose a levantar la oveja herida, la oveja pecadora, para rescatarla, para curarla, para sanarla, para abrazarla, para ponerla sobre sus hombros y llevarla al redil. No porque quiera aumentar el número, sino porque todas le pertenecen, y porque ahí se manifiesta la libertad de cada una de las ovejas y de cada uno de nosotros. Dios jamás nos va a imponer algo, Dios jamás va a coartar nuestra libertad. Él nos dejará, aunque sufra por nuestras decisiones, pero jamás nos abandonará. Esto es importante. Se pone de manifiesto la alianza que Dios hace con su pueblo, ¿sí? Cuando nosotros descubrimos esto, debemos de sentirnos verdaderamente agradecidos, descubriendo que no hacemos absolutamente nada para que Dios nos ame de esa manera, como no lo hacían los judíos y como no lo hacemos en la actualidad. Nadie podemos decir que somos buenos y agradables de cara a Dios para que nos salve. No hay mérito alguno.
con el paso del tiempo, ¿verdad? Y por la derivación de los dirigentes políticos y religiosos, se les denomina también pastores, ¿sí? Pero es bueno que pensemos, ¿verdad? Y no solamente a los dirigentes políticos, no solamente a los religiosos, al papá, a la mamá. ¿De verdad son buenos pastores? ¿De verdad somos pastores según el corazón de Jesús? ¿De verdad pastoreamos a las ovejas que nos han sido confiadas con un amor auténtico, verdadero y fiel, sin ningún interés, solamente por amar y por cuidar? Es un servicio que se nos ha encomendado, ¿sí? Pero que no debemos actuar como actúan los ladrones, que no tenemos que aprovecharnos del rebaño. Hoy es precisamente un extracto de todo el texto que no hace referencia a los saqueadores, a los ladrones, ¿verdad? Que no hace referencia al mal pastor que deja las ovejas cuando ve venir el lobo. Nosotros tenemos que vernos hacia adentro, dejarnos ver por Dios, entrecruzar su mirada con la nuestra y descubrir en la misión que el Señor nos ha encomendado a cada uno, a cada una, cuál es mi forma de actuar. Si es la forma de actuar del buen pastor, si es la forma de actuar de la oveja, o si es la forma de actuar de los ladrones y de los salteadores, ¿sí? Entonces, estos, ¿verdad?, se portan como ladrones y salteadores. Es una imagen sugerida en Israel, una esperanza. Vendrá un Mesías que en nombre de Dios pastor cuidará y apacentará al rebaño. ¿Qué hace para cuidarlo? ¿Qué hace para apacentarlo? Dar la vida por sus ovejas, no quitar la vida a las ovejas, no aprovecharse de las ovejas, sino dar la vida por las ovejas, ¿sí? No permite, no se deja arrebatar ninguna de las que le pertenecen. Esto es importante. Jesús, el Mesías, es el buen pastor porque nos ha mostrado el amor sin límites. Él nos ha amado primero. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado, sino en que Él nos ha amado primero. Un amor sin límites. Ni siquiera la cruz, ni siquiera la muerte le pudieron poner límites al amor de Dios, al amor de Jesús, porque fue el amor el que lo resucitó, fue el amor el que le dio una vida nueva, y fue el amor el que nos engendra a nosotros en una vida nueva también. Entregándose por nosotros, ha alejado el peligro de muerte que nos amenazaba, dándonos una vida que no se acaba. Y con esto es importante ahora preguntarnos, ¿yo cómo correspondo a este amor? En primer lugar, ¿verdaderamente me siento amado por Él? ¿Soy consciente de que Dios ha dado la vida por mí? ¿Y cuál es el precio que ha pagado? ¿Y cuánto valgo desde esta perspectiva? Y en segundo lugar, ¿soy capaz de proyectar ese amor a mis hermanos, a mis hermanas? No es un amor platónico, no es un amor sentimentalista, no, es un amor práctico, verdadero, auténtico, que proyecta el reino de Dios, que cambia las estructuras de pecado, de maldad, de violencia que hay en nuestra sociedad. El amor de Jesús pastor por sus ovejas pone en juego la dinámica de la fe, la dinámica de creer, que en este pasaje se expresa con dos verbos, escuchar y seguir. Si yo le escucho, seré capaz de seguirle y por lo tanto actuar como Él actuó. Ser capaz de dar mi vida por los demás y darla de manera práctica, no de manera teórica, sino siendo auténticamente un cristiano que es capaz de dar la vida por Dios y por las ovejas de Dios, que es la humanidad entera.
Pidámosle al Señor por la intercesión de nuestra Madre Santísima, la Santísima Virgen María, la Madre del Buen Pastor, que nos conceda la gracia de ser siempre fieles a la vocación que el Señor nos ha dado y capaces también de proyectar el amor que Dios nos tiene para con cada uno de nuestros hermanos y de nuestras hermanas, para que el Señor nos dé la paz que necesitamos.